Luis Brandoni es uno de los actores más emblemáticos y queridos de la exigente escena argentina. Su trabajo atraviesa las generaciones y brilla en todos los formatos. Más vigente que nunca, Brandoni no se refugia en el estrellato y participa de forma activa en la escena política nacional. Querido, la mitad de la humanidad tiene documentación con número impar. ¿Y usted cómo sabe eso, don Fontana? Estos pibes son dos, boludo. No tenés que comer tanto de noche, mamá. Quiero dar una mano, al fin de cuentas es mi amigo. No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo. Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste y acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Mami. Vi que el gallo no está a la venta. Es de mi hermano. Yo tampoco soy comprador, ¿eh? Docsur era un barrio obrero. Era lo que después se dio a llamar un crisol de razas, porque realmente había gente de todas las nacionalidades. Estamos hablando de los años 40. Era un barrio que tenía la característica de tener por lo menos 3 bares por cuadra. Había una razón muy simple por la cual el bar era un lugar muy concurrido. La gente vivía en piezas, en muchos conventillos, que la vivienda consistía en una habitación más o menos grande donde ocurría todo ahí, de modo que el lugar de reunión de los hombres era el bar, el momento de distracción. En aquel entonces había radio, no había televisión, de modo que había muchos bares. Ahora lo recuerdo muy bien eso. Tanto es así que, bueno, las mujeres tenían el acceso a esos lugares, los tenían lo que llamaban los reservados. De modo que era gente de trabajo, las calles del Docsur estaban todas empedradas. El Docsur era la salida por el Docsur, la salida de la ciudad más importante del país, que era Avellaneda, la ciudad industrial más importante del país, que era Avellaneda. Por ahí salían una de las salidas hacia la capital federal, de modo que tenía las calles empedradas, lo cual hacía bastante dificultoso jugar a la pelota en la calle. Por el pique, ¿viste? El Docsur tenía 2 cines, el Select y el Eden. El Eden daban películas normalmente de espadeo, y los miércoles daban 2 capítulos de la serie, Dick Tracy o lo que sea. El otro, el Select, que estaba en la calle de Manuel Esteves, daban mayormente cine argentino, que era lo que a mí más me gustaba. Yo vivía en la calle Leandro Alem y Paul Ángulo, de modo que teníamos un equipo de fútbol de primera división, que era Sportivo Docsur, y había varios clubes de barrio, lo que se llama clubes de barrio, algunos con la actividad la más violenta de todas en cuanto a ejercicio de exigencia física, era el billar. Había otros que tenían alguna atractividad, y tengo un gran recuerdo de eso porque en los veranos, los muchachos del Río Platense, Río Platense se llamaba el club, sacaban afuera los parlantes y pasaban música, y la música que pasaban era la música de tango. Yo escuchaba las peleas del Luna Park. Por la radio, había una radio, lo que era Radio Porteña, que hoy es Continental. Había un tal Navarro que transmitía los teatros de la calle Corrientes, las funciones de teatro.
Y a mí me volvía loco escucharlo, me interesaba y bueno, y había algunas cosas que me ponían muy nervioso, que era escuchar la risa del público y no escuchaba nada de los diálogos. Y era que en uno de los casos era Marrone, que hacía una obra que se llamaba Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, en que no había texto, pero él hacía cosas, la gente se moría de risa y yo de curiosidad para saber qué pasaba. Y además era una manera importante de promocionar la actividad teatral, ¿no? Así que en ese, bueno, yo fui muy feliz con eso. Y además aprendí a escuchar el castellano, aprendí a escuchar el idioma. Había un señor que se llamaba Fioravanti que transmitía fútbol, que era una gloria escucharlo. Pero fue muy divertido y además de Sportivo Doc Sur teníamos eso, teníamos el cine, teníamos el rellenado para ir a jugar a la pelota y teníamos la infancia, que es la gloria. El día que cumplí 13 años me mudé al barrio de River. Yo dividí con mucha nitidez la infancia de la adolescencia. Ese día terminó mi infancia en el Doc Sur y comenzó mi adolescencia. Ahí tuvimos también un bar, el Ídolo Quinteros y Libertador, que se llamaba El Obrero, y era el lugar de encuentro. Antes, durante, después del colegio, los sábados y domingos nos juntábamos ahí. Y después fuimos al cine, y después del cine había que ir al bar a terminar la velada. De modo que eran como etapas en la vida del varón, así como las niñas tenían otras etapas, otros hitos. Nosotros teníamos, bueno, el pantalón largo, una aspiración deseada hasta la desesperación, por supuesto. Digo, el asunto era ver si podíamos llegar a la secundaria con los largos. En algunos casos se pudo, en otros no. Pero eran hitos esos. La llave de casa era otro símbolo de crecimiento. Y antes éramos pibes. Y después el lenguaje nos daba otra denominación, que eran muchachos, que es una palabra que se perdió entre nosotros. ¿No? Son todos chicos de 49 años, 52 años. Y después venía el otro hito importante para nosotros, que significaba el servicio militar, ¿no? Y después, bueno, venían los noviazgos, que también tenían sus códigos, y salir a bailar, y los bailes eran en general muy distintos. Eso también, eso lo lamento por los jóvenes de hoy, porque se perdieron una etapa extraordinaria de la adolescencia, que era bailar abrazado al cuerpo de una mujer. Eso no tiene precio. Y ahora va a empezar a largar una tras otra indirecta para que vayas a comprar un pollo al espiedo. No seas mal pensada. Ah, como si no conociera a tu familia. ¿Mi familia? ¿Querés que hablemos un poquito de la tuya? Mi familia no habla de tus actividades. Mi familia sabe que de eso no hay que hablar. ¿Pero te querés callar? ¡Ay, cuidado! Un muchacho que se llamaba, tenía un apellido italiano, Sciacaluga, que tenía un taller mecánico. Bueno, un día apareció una tarde, porque de tarde se jugaba al agua, ¿no? En una bicicleta chiquita, y es bastante habilidoso, y vimos que un día se subía a las chanchas, que eran los colectivos que tenían puerta adelante y atrás,
Y ya con la bicicleta se subió al colectivo, fue por el pasillo y bajó por atrás. Y parecía, no sé, una cosa de otro planeta. Y después fue corriendo a una chica y se subió 3 escalones con la bicicleta, subió la cosa, un hombre sorprendente. Al año siguiente apareció este muchacho con un fuera-bigotes. Se llama bigotes porque tenía 2 manijas detrás del volante. Uno de esos era el acelerador a mano. Y apareció en la esquina de Paulanglo y Leandro Alem, vestido de domador de leones, el pantalón blanco con las botas y un traje, un saco muy especial con charreteras y la galera. Y puso el auto en la bocacalle, le giró el volante y lo ató, aceleró con el acelerador de mano y se bajó del auto y el auto empezó a girar solo. Y él, la mitad de la bocacalle, con un látigo le hacía hop, 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 y el auto daba vuelta solo. Vos te podés imaginar lo que fue eso. Y ya lo hacía un ratito, estábamos todos los pibes locos, los grandes también, muertos de risa y de ilusión con ese... Bueno, de ahí se iba a la otra esquina y ponía el auto otra vez y hop, hop, no, era una cosa, un recuerdo imborrable. Mi padre era empleado administrativo, terminó 6º grado, pudo egresar en los 12 años, empezó a trabajar. Lo que desconozco cómo entró al Banco de Italia y el Río de la Plata. El Banco de Italia y el Río de la Plata en aquellos años, más o menos para el centenario, para 1910, era el segundo banco de la República. Fue un empleado administrativo toda la vida. Mi mamá era una ama casa. Yo cuando más o menos a la adolescencia me vi en la obligación de llenar algunos formularios. Bueno, entonces decía nombre de padre, nombre de la madre, lo ponía, y un día me decía profesión o actividad. Y yo estaba en mi casa, ya le digo, mamá, dice profesión, pone ama de casa. Lo dijo con una solvencia, con una autoridad, con un orgullo. Y tenía razón, porque además era el ama de casa, era la dueña de la casa. Yo no sé cómo fue que ocurrió que a los pocos días de entrar al conservatorio, después de dar el examen de ingreso, no recuerdo qué pasó, pero ya nos habíamos enterado, ya nos habían informado, no formalmente, pero algo estaba en el aire, algo de que el teatro ya había empezado antes de que nosotros ingresáramos. Quiero decir, cualquiera de nosotros o cualquiera que va a una escuela de arte, va con la aspiración de ser un gran pintor, un gran músico, un gran director de orquesta, pero la actitud dice, ahora van a saber quién soy yo. Bueno, en el conservatorio no sé cómo nos informaron que ya existía el teatro argentino y que ya había una tradición y que ya había señores que habían hecho huella en ese andar. Y entonces la aspiración primera era ser actores de teatro. También es cierto que hacía poco que había empezado la televisión. Incluso nosotros llegábamos antes del horario, imagínate la locura que teníamos, y nos encontrábamos con Cunil Cabanellas
Antonio Cunil Cabanella, que era el director del conservatorio de la Escuela Nacional, después fue Escuela Nacional de Arte Dramático, y le preguntábamos si podía ver si la televisión, que ya venía con mucha fuerza, primero hubo un solo canal, como todos sabemos, después hubieron 3 canales más, venía con una fuerza arrolladora, y le preguntamos si podía hacer desaparecer el teatro. Dijo, no se preocupen, era un catalán, no se preocupen, porque un día el público solo necesitará sentir el olor de los actores. No os preocupéis, no os preocupéis por eso. Nosotros pertenecíamos a un grupo de aprendices de teatro que estaban en una situación bastante delicada, difícil, diría yo, porque por un lado estaban los teatros profesionales o comercial, como se solía llamar, y por otro lado había algunas organizaciones de teatro independiente muy fuertes, muy poderosas, con sus salas propias, con un repertorio muy importante. Y entonces nosotros, para los profesionales, éramos unos intelectuales que nunca vamos a aprender a gastar una suela de zapatos arriba del escenario. Y para los independientes éramos aprendices de mercenarios, entonces estábamos jodidos. Bueno, era gente que había hecho el conservatorio y había ingresado a la profesión y algunos de ellos, o unos cuantos de ellos, modestamente, pero estaban viviendo de ese oficio, que era una de las aspiraciones, porque digo, yo me inscribí en el conservatorio porque yo quería ser actor, pero encima tenía la pretensión de vivir de este trabajo. Fractura de cráneo, solo para empezar. Mala suerte. Me enferma la hipocresía del sistema, che. El cine, además de una expresión artística, significa además un hecho social. Para el público es un hecho social. Y que deje de ser un hecho social a mí me apena. La verdad que no me entusiasma. Este sistema de que aprieto un botón y tengo la película que quiero es muy cómodo. También lo fue en su momento el VHS, los cassettes, ¿te acordás? Que hicieron que, por ejemplo, en la Argentina cerraran cerca de 800 o un poco más de 800 cines. Hubieron pueblos, hubieron provincias que no tuvieron más cine, provincias que no tenían ni un cine ni en la capital de la provincia. Y esto, un día se cansó la gente y volvió al cine y salió. La señora se cansó de cocinar mientras el marido y los chicos estaban viendo la película, porque además el cine es un hecho social, porque implica, como el teatro, la decisión de vestirse, de trasladarse, de pagar una entrada, de elegir y de regalarse un momento para sí mismo. Eso es el cine. Y yo creo que no es lo mismo ver el cine en un televisorcito o en la computadora que verlo en un lugar grande y compartir esa experiencia de ir a que nos cuenten un cuento. Yo creo que tiene un valor irreemplazable eso. El teatro sigue siendo una de las escasísimas actividades artesanales que quedan en el mundo. Porque en realidad la tecnología avanzó mucho, la ciencia avanzó mucho, muchísimo, ha traído bienestar y curación para enfermedades en el mundo entero. Ahora, el teatro se hace igual que hace 4000 años, hay que aprenderse la letra, tener los nervios, ponerse delante del público, y sin ese público el teatro, ese fenómeno no existe, y es más o menos igual desde hace más de 4, 5 o 10.000 años. De modo que si pase, lo que va a quedar, como decís vos, alguien
que diga algo, que cuente algo y otro que lo esté mirando, eso va a ser teatro y va a seguir existiendo. Bueno, como persona puedo decirte que me identifiqué mucho cuando volví al cine después de la dictadura, de 8 años de ostracismo, con Darse Cuenta, me sentí muy identificado, me sentí muy identificado con Made in Lanús, que después en el cine se transformó en Made in Argentina, porque tenía algunos puntos en común con nuestra historia personal, pero esto de sentir un acercamiento, una identificación con el personaje o con la obra, es mucho más sencillo sentirlo en el teatro, donde vos sabés que ahí lo estás haciendo de verdad y están viendo, los espectadores están ahí de verdad y vos sabés qué es lo que pasa con tu trabajo de verdad. Es muy distinto al cine o la televisión, que son mediatos. Después se editan y después se dan en otros lugares donde nosotros no estamos y no podemos verificar qué es lo que pasa con nuestro trabajo. Mira, 2 cosas. Primero, al público vos no lo manejás. Si lo manejás, sos un fenómeno, pero no siempre se puede hacer. Y el público es distinto, tan distinto como distintos es el lugar donde se desarrolla el espectáculo, distinto con un número determinado de espectadores o un número mucho mayor de espectadores. Pero ¿cómo se detecta eso? Con la experiencia nada más. Las primeras cosas que haces en tu vida en teatro no te acordás ni cuántos espectadores había, ni qué había pasado con el espectáculo, porque es todo bastante impactante. Pero con la experiencia te vas dando cuenta, igual, digamos, tampoco la tecnología nos ha ayudado nunca en nada a nosotros los actores, porque digamos, nadie se le ocurrió a ningún investigador crear una pastilla para tomarla, leer el libreto y aprendértelo de memoria en ese mismo instante. No, hay que hacerlo como se hacía hace centenares de años. Por eso, no. Los nervios del estreno, no hay nadie que se haya ocupado en la ciencia de calmarle los nervios al que estrene con seguridad. Eso tampoco se ha logrado. Seguimos siendo tan elementales porque no tocamos ningún instrumento. El instrumento que tocamos somos nosotros, de modo que con el andar de los años aprendés, por ejemplo, a enfermarte los lunes, que es el día que no tenés función, que te digo, hasta eso. Mejor actor protagonista en unitario y o miniserie. Luis Brandoni, Un gallo para Esculapio, Telefe. Un gran actor, de teatro, de cine, de televisión. Se trata de un entusiasta empeño por ser lo que me propuse cuando sea un pibe, vivir de este oficio. Muchas gracias. Y nosotros creamos la máquina del tiempo y le damos la oportunidad a todos los que nos vienen a visitar aquí a Perfiles que elijan a qué lugar de la historia quieren ir y, por supuesto, con quién se quieren entrevistar. Mira, me gustaría ir en las postrimerías del siglo XIX, ¿no? Cuando se estaba organizando el país. Ese momento me hubiese gustado conocerlos, sobre todo cuando terminaron las guerras civiles, desde 1860
a 1880, 1885. Me gustaría tomar un café con Domingo Faustino Sarmiento.